Buenas noches, vamos a continuar con el tema de procesamiento de imágenes. En esta ocasión nos toca ver lo que son descriptores de imagen, que es una parte muy importante en todo el proceso de clasificación de imágenes, como vamos a ver a continuación. Muy bien, habíamos hablado un poco sobre esto cuando introducimos el tema de clasificación de patrones al comienzo del semestre. Dijimos que en general era necesario representar los objetos que vamos a clasificar a través de vectores de características. Entonces al comienzo dijimos, hemos estado trabajando con bases de datos que representan para cada objeto una serie de características que podían ser categorías, podían ser valores numéricos o podía ser inclusive texto. En este caso, al trabajar con imágenes, estamos hablando que un descriptor de imágenes tiene como objeto representar matemáticamente una imagen, es decir, caracterizar esta imagen. Entonces, el descriptor de imágenes lleva en sí todo un proceso que tiene que seguirse para poder convertir una imagen, para poder procesarla, detectar sus partes principales y poder representarla matemáticamente para que luego pueda ser utilizada como un vector de características en un proceso de clasificación. Entonces, lo que obtenemos como resultado es un vector de tamaño n que representa la imagen en un espacio n dimensional, ¿no? Como ya vimos más atrás, en el curso. Entonces, la idea en este caso es obtener vectores numéricamente similares para imágenes similares y de modo inverso vectores diferentes para imágenes diferentes, ¿cierto? Porque lo que queremos es obtener un buen resultado en la clasificación. Entonces, el objetivo de todo buen descriptor de características o descriptor de imágenes es que pueda representar adecuadamente las imágenes similares o las diferentes. Entonces, después de este proceso, utilizamos los vectores para construir modelos de clasificación que sean capaces de reconocer la categoría a la que pertenece una imagen, ¿sí? Que eso será lo que haremos como último paso en todo este proceso. Pero tenemos que recordar que si el vector obtenido no es de buena calidad, no obtendremos buenos resultados en la clasificación. Entonces este proceso se puede resumir en esta imagen que vemos acá. Vemos la imagen de una manzana en este caso, que es la imagen de entrada, y luego a través de un proceso de extracción de características, que es lo que veremos cómo se hace en esta y en la siguiente diapositiva, eh, obtenemos un vector que viene a ser un conjunto de n números que representa a esta imagen en un espacio n dimensional. Muy bien, entonces, de modo general, si hablamos de tipos de descriptores de imagen, vemos que si las técnicas de caracterización de imágenes se dividen en dos grandes grupos, que son los descriptores globales y los descriptores locales. Y la diferencia principal entre ambos es la manera en la que procesan la imagen. Los descriptores globales procesan la imagen como un todo, en un solo paso, es decir, obtienen un único vector de características a través de un único proceso de caracterización. Como ejemplos tenemos histogramas de colores, descriptores de Fourier, filtros de Gabor, entre los más conocidos, y muchos otros más. Y por otro lado, los descriptores locales lo que hacen es procesar la imagen por regiones o por partes. Obtienen vectores independientes para cada región de interés y luego los representan como un solo vector de características. Sí, al igual que el caso anterior, el resultado final es un vector de características, un único vector de características, pero la diferencia está en que el procesamiento en el caso de los descriptores locales es más complejo y requiere un poco más de tiempo, pero también representa más adecuadamente la imagen. Como ejemplos tenemos bajo Visual Words, tenemos técnicas como SIFT o como SURF, o inclusive técnicas como Deep Learning, que veremos un poquito más adelante de qué se trata de manera muy rápida, aunque no es parte de este curso por ser un tema más complejo. Entonces, cada tipo de descriptor tiene ventajas y desventajas, obviamente, como veremos en un momento, pero en general se considera que las técnicas, perdón, de caracterización local son más efectivas. Pueden tomar un poco más de tiempo, pero obtienen mejores resultados. Entonces, a continuación veremos un poco de ambos tipos de descriptores. No voy a entrar en muchos detalles, porque el objetivo que tenemos en el curso es utilizar solamente un tipo de descriptor, que es el descriptor local, pero quiero explicar de manera un poco general de qué se trata. Entonces, hablando de descriptores globales, tenemos que un descriptor global analiza la imagen como un todo, como dijimos al comienzo, y obtiene un único vector de características, ¿cierto? Como resultado final. Por lo general, demoran menos en caracterizar la imagen, pero tienen como uno de sus principales problemas que no siempre son invariantes a la rotación, traslación y escala. Esto lo hemos visto en la sesión pasada, que cuando hablamos de transformaciones geométricas en una imagen, hablamos que la imagen podía ser rotada, podía ser trasladada o podía ser escalada, es decir, aumentar su tamaño, modificar
la orientación que tiene o inclusive cambiarla de lugar. Entonces, en muchos casos los descriptores globales no son capaces de lidiar con ese tipo de cambios y por tanto, si es que la imagen sufre alguna de estas transformaciones, los vectores de características cambian. ¿Y qué es lo que sucede al cambiar con los vectores de características? Que es más difícil reconocer adecuadamente las categorías presentes. Es decir, si yo utilizo como imágenes de entrenamiento diferentes imágenes, pero en una sola posición o en una sola escala o en una sola o en un solo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si quiero reconocer personas, todas las personas están mirando de frente, entonces va a funcionar bien. Pero si por ahí utilizo una fotografía de la misma persona, pero mirando hacia un costado, o de repente que no se reconoce adecuadamente la persona, los descriptores globales puede ser que no me den buenos resultados en este caso. Pero por otro lado tienen como ventaja el tiempo de procesamiento que hemos comentado acá al comienzo. Entonces se pueden utilizar mayormente en aplicaciones donde se requiere una mayor rapidez para analizar las imágenes. Un ejemplo interesante de esto sería el procesamiento de video, ya que al procesar video lo que se hace normalmente es procesar cada uno de los frames que tiene el video. Como sabemos, un video es una secuencia animada de imágenes que fácilmente contiene miles de imágenes, ¿no? Un video de 3 minutos puede contener fácilmente 5000 imágenes. Entonces, si trabajamos con una técnica que sea muy lenta como un descriptor local, entonces puede ser que el proceso en general sea muy lento. En este caso, conviene utilizar técnicas rápidas como por ejemplo las basadas en color, ¿no? Que nos va a permitir tener un procesamiento en un corto tiempo para poder realizar el proceso en tiempo real. Y básicamente los descriptores globales se enfocan en tres características principales que son el color, la textura y la forma. Y para cada una tenemos diferentes técnicas. Acá solamente voy a mencionar algunas y más o menos ver cómo funciona. En el caso del color, lo más común es utilizar histogramas de colores, que lo que hacen, que ya vimos esto también en la clase pasada, representan la distribución del color en la imagen, ¿no? Si por ejemplo tenemos esta imagen, podemos ya sea extraer un histograma por cada color, como vimos en la clase pasada, o también podemos utilizar un solo histograma. En este caso, si lo que queremos es representar por cada color, vemos un histograma de rojos, de verdes y de azules, ¿no? Que lo que me hace es indicar, en este caso vemos que si esto consideramos que es la parte izquierda es 0 y la parte derecha es 255, tendríamos que esta imagen tiene una presencia importante de tonos rojos un poco claros y también una parte de presencia importante de tonos rojos un poco más oscuros. Y de igual modo tenemos en el caso del verde, tenemos menos presencia de verde, de verde claro, pero tenemos una presencia más importante de verde más oscuro. Y en el caso del azul, que es el caso del cielo, tenemos la mayor parte de los píxeles están clasificados como azul oscuro. Entonces, al ver rápidamente un histograma de colores, lo que hacemos es tener una idea de cómo están los colores distribuidos. Pero si nos ponemos a pensar qué tan efectivo sería este histograma para caracterizar imágenes y después clasificarlas, tenemos que el problema podría ser que dos imágenes muy diferentes me pueden dar histogramas de colores iguales o muy similares, entonces, porque pueden tener la misma distribución de colores, pero tener formas completamente distintas. Entonces, en ese caso no es bueno utilizar el histograma de colores. Por lo general, el histograma de colores no se utiliza o se utiliza con técnicas más sofisticadas, pero como histograma de colores puro, no se utiliza mucho para clasificar imágenes. Una segunda característica, bueno, perdón, y antes de esto, el color tiene como característica principal es que es sencillo y rápido, pero como comenté hace un momento es menos preciso. La segunda característica importante es la textura. No voy a explicar acá las técnicas porque en realidad son bastante complejas, los filtros de Gabor, wavelets o transformada de Fourier, pero básicamente lo que intentamos hacer es describir los patrones que forman la textura. ¿Sí? O sea, describimos matemáticamente usando técnicas conocidas como procesamiento digital de señales. Lo que intentamos hacer es analizar la periodicidad de los patrones de textura y representarlas matemáticamente, ¿no? Acá vemos ejemplos de diferentes texturas. Si nos damos cuenta, siempre la textura sigue un patrón específico, ¿no? Acá el patrón de una textura, la textura de una pelota de básquet, la textura de un tejido, la textura de un tejido de paja, la textura de la pintura, la textura de repente de un conjunto de flores o la textura de las espinas. Entonces, por lo general vemos que se sigue un patrón. Entonces, las técnicas que lo que intentan hacer es describir a través de procesamiento digital de señales, que vendrían a ser estas funciones que tenemos acá,
¿no? A partir de cada una de estas imágenes yo utilizo lo que se llama como wavelets o transformada de Fourier, que lo que hace es obtenerme una serie de funciones, que son las que vemos acá, que más o menos me representan la periodicidad de esta textura, o sea, qué tan corta es el patrón de la textura, o qué tan grande, o qué tanto se repite, o de qué manera se repite, ¿no? Entonces, son técnicas complejas y por lo tanto son mejores que el color, pero toman más tiempo. Entonces, de repente, como dije al comienzo, para aplicaciones como procesamiento de video no es factible utilizar la textura, pero sí puede utilizarse el color, por ejemplo. Y por último, la forma, que es la característica la más compleja, por así decirlo. Lo que hacemos con estas técnicas es analizar las características estructurales de los objetos. Es decir, analizamos la curvatura, analizamos sus contornos, analizamos los ángulos, ¿no? Como vemos acá en este ejemplo, tenemos imágenes que son formas representando a diferentes animales en las primeras filas, y en la última fila una mano y una persona. Entonces lo que se hace es analizar la curvatura. Como vemos acá, se encuentran diferentes puntos en esta curvatura, que son puntos donde la curvatura cambia, por ejemplo, ¿no? Los puntos azules, que tenemos curvatura en un sentido, y los puntos rojos, que es una curvatura cóncava, y en el otro caso es convexa, ¿no? Entonces estas esquinas también se tratan de encontrar, y lo que hacemos al final es describir cuántas, por ejemplo, contar la cantidad de esquinas que tiene un objeto, o de repente se calcula un histograma, pero indicando la presencia que tengo de diferentes ángulos de curvatura en cada uno de los objetos, ¿no? Mientras un objeto tenga más esquinas, quiere decir que tiene más curvatura, ¿no? Y mientras tenga menos, es un objeto más plano. Entonces, un objeto, por ejemplo, como esta silueta de un perro, tendrá bastante curvatura acá en la parte de la cola, en la parte de las patas. Entonces, lo que hacemos es utilizar técnicas. En este caso también se utilizan técnicas de procesamiento digital de señales, y también se utilizan técnicas de modelamiento geométrico, ¿no? Como por ejemplo los descriptores de Fourier, que también es similar al que se utiliza en textura, los momentos de Cernic, los contour saliences, que también es una técnica matemática basada en análisis de forma. Entonces, en realidad es todo esto de las técnicas de caracterización global es todo un área de investigación bastante grande, ¿no? El objetivo de este curso, como dije al comienzo, no es profundizar en todos los aspectos del procesamiento de imágenes, por eso es que no entro en muchos detalles, pero sí que tengamos una idea general de lo que se puede hacer con estas técnicas. De modo general podemos decir que la forma es mejor que la textura para caracterizar los objetos, pero también toma más tiempo, igual o más tiempo que la textura, porque es más complejo el análisis. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es de descriptores globales de modo muy rápido, en realidad, porque son muchísimas técnicas que existen. Existen papers que hacen una revisión general de cientos de técnicas de caracterización global. Entonces, pero acá solo quería dar una idea muy rápida de lo que era el color, la textura y la forma. Me voy a centrar un poco más en descriptores locales, porque es lo que vamos a utilizar para el trabajo final. Entonces, decimos de los descriptores locales, como dije al comienzo, que procesan la imagen por regiones, es decir, detectan puntos de interés, como vamos a ver en un momento, y lo que hacemos es extraer información relevante de cada región que se detectó, y se representa independientemente, y luego se juntan todas las regiones representadas. En un momento veremos unos ejemplos para que quede más claro. La desventaja es que puede tomar más tiempo, porque se hace un procesamiento por cada región, ¿no? Se extrae características de cada región y luego tiene que juntarse. Pero lo interesante es que obtienen mejores resultados. Por lo general son más precisos que los descriptores globales, y hay diferentes estudios que lo demuestran, ya que estos descriptores son generalmente invariantes a la rotación, a la traslación y a la escala. Es decir, que si yo utilizo como imágenes de entrenamiento imágenes del mismo objeto, pero en diferentes tamaños, en diferentes posiciones, o con diferente rotación, o en diferentes lugares, yo voy a ser capaz de reconocer estas imágenes. Entonces, en estos casos, los vectores de características se mantienen iguales o muy similares ante dichas transformaciones. Es una gran ventaja que tenemos que tener en consideración. Y por tanto, producen un mejor desempeño al momento de la clasificación, porque yo voy a tener imágenes mejor caracterizadas y que son robustas a la rotación, traslación y escala. Ahora, de modo general, podemos escribir tres etapas para la descripción, los descriptores locales, que son la detección de puntos de interés, la descripción de estos puntos de interés y la representación de las características, que es la parte final para llegar a un solo vector.
Y para cada una existen diferentes técnicas, ¿no? Entonces acá voy a dar una revisión general también de lo que se utiliza en cada parte. Y luego, bueno, vamos a ver que todo esto está implementado en el OpenCV, entonces puede ser utilizado directamente. La primera parte, que es la detección de características, es un proceso que me permite detectar puntos de interés. Y para lo cual se utilizan técnicas sofisticadas de detección de bordes. ¿Qué es un punto de interés? ¿No? En el ejemplo que estamos viendo acá tenemos la imagen de este peluche, ¿no? De un pingüino que está sentado sobre un teclado, una computadora. Entonces, si nos damos cuenta, están marcados unos puntitos de rojo con un bordecito azul. Esos son los puntos que han sido detectados por la técnica llamada, en este caso es el LOG, la presión de la gaussiana. Que es la base para técnicas llamadas, para técnicas como SIFT y SURF, que veremos en un momento. Básicamente lo que hacen es detectar qué partes de la imagen tienen información que puede ser de importancia, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, en esta parte de la imagen se han detectado pocos puntos a comparación con la parte del teclado. O en la parte del peluche, la parte de su barriga, la parte blanca, tiene poquísimos puntos de interés. ¿Y esto es por qué? Porque son zonas que son con textura, que tienen textura o que tienen información muy homogénea, ¿no? O sea, si nos damos cuenta acá toda la parte de la barriga del peluche es blanca prácticamente, o sea, está encontrando puntos de interés, sí, algunos, pero no tantos como en la parte del teclado. En la parte del teclado tengo más puntos de interés porque tengo partes que son justamente la forma de las teclas, las esquinas de la forma de las teclas, que son de interés, ¿no? Tampoco me indica que todas son de interés, pero sí me detecta algunas de ellas más que en partes homogéneas. Entonces, o también en la parte de los ojos, en la parte de la cabeza, en la parte de los botones del monitor. Entonces, de modo general, lo que hacemos aquí es detectar puntos que me pueden dar información interesante. Ahora, para esto, las técnicas más utilizadas son las que habíamos visto como ejemplo en la clase anterior. Recuerden que habíamos visto en la parte final que el uso de kernels, que los kernels servían para detectar bordes, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo acá también es detectar bordes, pero de manera más sofisticada, utilizando las dos últimas que vimos, que eran basadas en los kernel, que era la técnica llamada Laplaciano de la Gaussiana, LOG, y la diferencia de Gaussianas. Recordemos que en el caso de Laplaciano de la Gaussiana dijimos que era aplicar un kernel Laplaciano, que si recordamos la clase anterior, el kernel Laplaciano me permite detectar bordes en todas las direcciones, pero que se aplica este kernel Laplaciano sobre una imagen suavizada previamente con una Gaussiana, por eso es el Laplaciano de la Gaussiana. Entonces, para suavizar con una gaussiana, recordemos que se utilizaba un kernel gaussiano, que lo que hacía era suavizar la imagen, o sea, suavizar los bordes de la imagen, eliminar el ruido, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso de esta imagen tenemos cierto ruido, como puede verse, pero como se ha aplicado el gaussiano, este ruido se elimina, y sobre eso detecto recién los bordes. Entonces, es una técnica. Pero ¿cuál es el problema? Que hayamos dicho que la técnica del LOG toma mucho tiempo. Entonces, una alternativa es la diferencia de gaussianas, que es más rápido porque es una aproximación de la LOG, pero que tiene menos tiempo de procesamiento y resultados similares. Y lo que hacemos acá es aplicar dos kernels gaussianos con diferentes desviaciones estándar, es decir, o imágenes que son suavizadas en más o menos escala, ¿no? Que son más o menos borrosas, como recordemos en la clase pasada, y luego restamos estas imágenes y para encontrar los puntos que son de interés, ¿ok? Entonces, de acá también es una parte de matemática bastante fuerte que no la voy a tocar, pero lo que tiene que quedar claro es la manera en la que trabaja, ¿no? Que son estas dos maneras. Entonces, con este primer paso, ya sea con la aplicación del LOG, la aplicación de la gaussiana, o con la aplicación de la diferencia de gaussianas, yo voy a encontrar puntos de interés, que son estos puntos que están marcados en esta imagen. Una vez que detecto estas características, paso al segundo punto, a la segunda parte, que es la descripción de las características. Es decir, después de que detecté puntos de interés, analizamos las regiones que están a su alrededor. O sea, yo no voy a utilizar únicamente el punto de interés, sino voy a analizar la vecindad que tiene. Recordemos que en procesamiento de imágenes mucho tiene que ver la vecindad de cada píxel. Entonces, obtenemos vectores. Lo que vamos a hacer es analizar la zona que está alrededor de ese punto y vamos a obtener vectores de características que representan cada región. Ese es el punto. Entonces utilizamos técnicas llamadas SIFT y SURF, que son las más conocidas, que lo que hacen es analizar esos puntos de interés y luego extraer vectores a partir de esos puntos. Entonces la primera, que se llama SIFT, que es muy conocida en el mundo de procesamiento de imágenes y de la visión computacional, significa transformada de características invariante a la escala, es decir, Scale Invariant Feature Transform.
que lo que hacemos es utilizamos un análisis de la imagen en diferentes escalas y con diferentes niveles de suavizado. Es decir, utiliza el concepto del DOG que vimos hace un momento, pero lo que hace es considerar valores máximos y mínimos al restar estas gaussianas. Y a través de diferentes técnicas descartamos puntos que son irrelevantes. Es decir, este resultado de acá es el que ya se encontró los puntos que ya fueron, que son los relevantes. Originalmente esta imagen tenía muchos más puntos de interés, entonces después de un proceso de diferentes técnicas se elimina puntos irrelevantes y nos quedamos con los más importantes. Y después estos puntos, estas regiones, a través de diferentes procesos, que son los que estamos viendo acá, se extraen vectores de características. Entonces al final, yo por cada uno de estos puntos, y la región que tiene a su alrededor, que es una región pequeñita, puede ser 8 píxeles por 8, 8 por 8 por ejemplo, yo voy a encontrar un vector de características, ¿no? Así como en el caso de los descriptores globales, yo encontraba un solo vector para toda la imagen, acá voy a encontrar un vector por cada punto. Entonces, por cada imagen puedo tener 50 vectores, puedo tener 100 vectores. No, ese es justamente el motivo por el que se demora más esas técnicas de procesamiento local. Pero la gran ventaja que tiene SIFT es que es robusta a rotación, a escala, a traslación, a cambios de iluminación y a cambios de puntos de vista, entre otras, ¿no? Que eso lo hace realmente muy interesante y muy robusto para utilizarlo. Y la segunda alternativa es el uso de la técnica llamada SURF, que quiere decir características robustas pero aceleradas, o sea, Speeded Up Robust Features, que es una mejora sobre la técnica SIFT, ¿no? Es inspirada en SIFT, pero que es más rápida y más robusta a transformaciones. Si SIFT ya de por sí es robusto a transformaciones, SURF es aún más robusto, pero la ventaja que tiene es que es más rápido que SIFT, ¿no? Entonces, y a diferencia de SIFT, no utiliza una diferencia gaussiana, sino utiliza una técnica llamada detector de Hessian, ¿no? Que tiene un procesamiento distinto, pero que también detecta bordes, pero ya no utiliza DOG, entonces también detecta los bordes, como es el caso de acá de estos puntos de interés, que son los bordes. Y luego utiliza una técnica llamada wavelet de Haar, que es una técnica de procesamiento de señales para representar los puntos de interés. Entonces son dos caminos distintos, pero que llegan al mismo resultado, o con no los mismos puntos, pero con puntos similares, que al final también lo que tenemos como resultado de este segundo proceso son un conjunto de vectores que representan diferentes puntos de interés de una sola imagen. Y por último, bueno, acá vemos un pequeño ejemplo de cómo se hace este proceso. Tenemos toda esta imagen y a partir de una zona específica, ¿no? Que es la parte del retrovisor, se detectó, en este caso, ¿no? Esta imagen que estamos viendo acá es una imagen con los bordes detectados, ¿no? O sea, es decir, acá hemos aplicado ya la diferencia de gaussianas o en todo caso la aplicación de la gaussiana y luego se encuentran los puntos en los que hay, en los que está el contorno presente. Y a partir de estos puntos se hace una serie de cálculos, que son los que estamos viendo acá, y se encuentra al final un vector de características que es, más o menos lo que se hace es analizar cuál es la dirección que sigue la gradiente, en este caso, que es ya un tema un poco más profundo, que tiene que ver mucho con matemática. Entonces lo que hacemos acá es para estos bordes analizamos la dirección de la gradiente, que es decir, esta flecha vemos que apunta hacia un sentido, ¿no? Por cada píxel por cada zona apunta hacia un punto, hacia una dirección. Esa dirección es la dirección del gradiente, que es la variación en el contraste de los colores. Entonces lo que hacemos después es todas estas flechas las juntamos en un conjunto de flechas, es decir, de direcciones de estos vectores gradiente, y luego sacamos un histograma en el que decimos cuál es la distribución de las direcciones de estos gradientes, que más o menos es lo que estamos viendo acá. Entonces acá vemos que hay una buena cantidad de gradientes que siguen la dirección que sería esta dirección de acá. De ahí otra buena porción esta de acá. No tenemos casi ningún gradiente en la tercera orientación y sí en la cuarta, ¿no? Entonces las orientaciones que conocemos básicamente son las cuatro esquinas, ¿no? Entonces acá al ver un descriptor de SIFT lo que estamos haciendo es más o menos es un histograma de la distribución de los vectores gradientes, es decir, hacia qué lados de la imagen apunta el borde, más o menos sería eso lo que estamos escribiendo acá. No estoy presentando fórmulas porque quiero mantener una revisión no tan profunda. Y bueno, el resultado de esto es que yo tengo un vector de estos, un vector SIFT,
por cada región, ¿no? Si vemos acá, como vemos acá, este vector proviene de una sola zona, que es esta zona donde se encontró un punto de interés, ¿no? Que podría haber sido, por ejemplo, aquí en el centro. Entonces, ese vector yo lo voy a detectar, por ejemplo, para esta zona, otro vector será para la zona de la llanta, otro vector para la palmera, otro vector para el cielo. Fácilmente puedo llegar a tener cientos de vectores por cada imagen, ¿ok? Pero ese es el resultado final. Y esta variante de acá abajo es una descripción del color, ¿no? El de acá arriba es para imágenes blanco y negro y acá es una variante para descripción de color. Entonces, pero de cualquier modo lo que hacemos es detectar los vectores, ¿no? Entonces, después de que detecte los puntos de interés, que pueden llegar a ser muchos, y que genere sus vectores, lo que necesitamos hacer ahora es organizar los vectores en un solo vector, ¿no? Porque hemos dicho que al final lo que me interesa es tener un solo vector que me dice que me pueda describir a mi imagen, ¿no? Pero el proceso que hemos seguido acá ha sido encontrar vectores por cada punto. Entonces lo que nos toca hacer ahora es organizar los vectores en un solo vector. Pero la pregunta es, ¿lo deberíamos simplemente juntar todos los vectores? En realidad no, lo mejor que podemos hacer es usar técnicas más sofisticadas, como por ejemplo bajo Visual Words, que es una de las más conocidas, o también Deep Learning, pero que no vamos a verlo acá porque es un tema un poco más complejo y más profundo. Pero que hacen en lo que estamos queriendo. Entonces, en el caso de Bajo Visual Words, que de esto vamos a ver la siguiente clase va a ser sobre esto, lo que hace es extraer puntos de interés de las imágenes, ¿no? O sea, pero no solo de una imagen, sino de todas las imágenes que tiene como entrenamiento. Si, por ejemplo, tengo 100 imágenes de entrenamiento, yo voy a aplicar a cada una de las imágenes, ya sea el detector SIFT o el SURF. Voy a encontrar puntos de interés, por ejemplo, por cada imagen puedo encontrar 100 puntos de interés, entonces tendría 100 vectores de características, y si es que tengo 100 imágenes, tendría 100 vectores, para 100 imágenes tendría 10.000 vectores. ¿Ok? Esos vectores me representan a los 10.000 puntos de interés de las diferentes imágenes que tengo. Y luego lo que hago es agrupar estos vectores resultantes para encontrar vectores similares, lo que recibe el nombre de palabras visuales. Y luego calculo un histograma de palabras visuales para cada imagen. Esto solo lo explico así cortito porque voy a explicarlo bien en la próxima sesión. Y al final este histograma es el que vendría a ser el vector de características final de la imagen. O sea, este vector me dice cuál es la distribución, o sea, qué tantas palabras visuales de una cierta categoría tengo en cada imagen que estoy representando. Más o menos va por ese lado. Y luego con este vector recién puedo pasar a hacer la clasificación final, que es lo que busco hacer en el caso de clasificación de imágenes. Y por otro lado, la técnica llamada Deep Learning, que también se le conoce como Convolutional Neural Networks, que es lo que utiliza como base, o CNN, es un proceso mucho más complejo que utiliza redes neuronales, pero con varias capas. Si recordamos, cuando vimos el tema de redes neuronales, dijimos que por lo general tenemos una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. En el caso de redes convolucionales, de redes neurales convolucionales o redes profundas, tengo varias capas que están ocultas, no solamente una. Y cada una de estas capas lo que hacen es reconocer características cada vez más complejas, ¿no? O sea, una capa puede reconocer solamente bordes. La segunda capa puede reconocer formas más complejas como líneas o cuadrados o círculos. Y la última capa puede reconocer, digamos, rostros, si es que fueran personas. Entonces, según aumenta la capa, aumenta la complejidad. Y una característica importante de esta técnica es que extraen las características y clasifican las imágenes con la misma red en un solo paso. Por eso es que son también mucho más complejas. Entonces acá vemos algunos pequeños ejemplos. En el caso de bajos words, esto lo voy a explicar mejor en la siguiente clase, pero lo que hago es, yo tengo este conjunto de imágenes y a partir de acá yo extraigo puntos de interés, que son estos, vendrían a ser estos cuadraditos chiquitos que tengo acá, y luego de estos puntos de interés aplico un proceso de clustering y encuentro cuáles son los objetos similares, ¿no? Que son objetos similares, se supone que pertenecen a una misma categoría de imagen, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, de este conjunto de imágenes, este grupo pertenecerá a las partes que pertenecen a un violín, ¿no? Que es el caso de acá. Por acá las partes que pertenecen a las bicicletas y a las motos. Y por acá las partes que pertenecen al cielo. Entonces, estas de acá luego se denominan las palabras visuales o el vocabulario visual. Y luego por cada imagen se calcula un histograma donde yo voy a decir qué tanto yo tengo, por ejemplo, acá de esta imagen, qué tanto tengo de partes de bicicleta, qué tanto tengo de partes de avión, qué tanto tengo de partes de un violín o qué tanto tengo de cielo. Entonces, obviamente, al ser la imagen de un avión, voy a tener más presencia de partes de cielo y de partes de avión y no voy a tener casi ninguna parte de violín ni de bicicleta.
Entonces, al ver esta imagen, este histograma, yo puedo decir que esta imagen pertenece mayormente a la categoría del avión, ¿no? Porque es la que contiene más partes de esta imagen. Más o menos va por ahí la técnica bajo Visual Words. Y el ejemplo de Deep Learning, que es una red neuronal que tiene varias capas, ¿no? Acá vemos que tenemos la capa de entrada, la capa de salida y tengo en este caso 3 capas ocultas. En muchos casos son más, son 10, 12, 15 capas ocultas, que más o menos lo que hacen cada una es cuando yo tengo una imagen de entrada, la primera capa, por ejemplo, me detecta bordes, ¿no? Utiliza técnicas como SIFT o SURF, que también son las que hemos visto, o sea, la aplicación de la gaussiana, LOG o la diferencia de gaussianas, DOG. Luego de que detectó estos bordes, me detecta en la segunda capa algo más complejo, que son combinaciones de bordes que vendrían hacia ya las partes del rostro de la persona. Y la última capa me detecta ya el rostro de la persona. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez aumenta la complejidad. Esa es más o menos la manera en la que trabaja Deep Learning. Y al final, la última capa me clasifica y me dice si este rostro pertenece a la persona 1, 2, 3 o a la que tenga registrada. Más o menos esa es la manera en la que trabaja Deep Learning. No voy a profundizar en Deep Learning porque no vamos a verlo como parte del curso. Entonces, con esta introducción un poco rápida a lo que es descriptores de imagen, como dije al comienzo, el objetivo que tengo es que puedan entender bien la diferencia entre, bueno, para comenzar, lo que es un descriptor de imágenes y la diferencia entre un descriptor global y un descriptor local. Y recordemos que los más adecuados son siempre los locales, pero que su proceso a veces es más complejo, ¿no? Como en el caso del que vamos a ver específicamente, que es bajo Visual Words o bolsa de palabras visuales, que representa de manera muy certera y muy rápida en comparación con Deep Learning las características. ¿Ok? Entonces, esto de acá puede ser implementado utilizando OpenCV, como vamos a ver en la siguiente sesión, y que es lo que va a ser parte de su trabajo final también. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención.